Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de avivamiento. Damos gracias a Dios por tu vida. Sabemos que es un tiempo muy especial donde Dios nos permite compartir una palabra que nos da vida, que nos da fortaleza, que nos renueva, que nos restaura. A toda la familia de Visión Internacional un abrazo muy especial, a todos los que se conectan. Una alegría tenerles aquí con nosotros. Vamos a estudiar una palabra muy especial. Hoy vamos a hablar de la doble unción. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a todas las personas que están aquí conectadas. Bendice, Señor, cada vida y que sea tu poder, Señor, manifestándose en cada uno de ellos, sanando, levantando, restaurando, dando fuerza, Señor, dando esa provisión tuya, Dios, para cada uno, dando las fuerzas, Señor, y obrando con poder. Guíanos por tu palabra, enciende ese fuego tuyo en nuestros corazones, Señor, para que podamos vivir conforme al deseo de tu corazón como tu iglesia. En Cristo Jesús, amén y amén. La doble unción, Isaías capítulo 60 es una palabra profética de lo que el Mesías iba a cumplir en esta tierra. Jesús lee esta palabra más adelante en los evangelios. Desde Isaías 60 dice así, Isaías capítulo 60 verso 1 en adelante. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Todo esto es a causa de esa unción del Espíritu Santo cuando toca nuestras vidas y cuando nosotros con esa unción también tocamos otros corazones, tocamos otras vidas. Así que en esta noche el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros y avivar ese fuego para que comprendamos el efecto tan poderoso que produce la unción de Dios en los demás, que produce la unción del Espíritu Santo en una vida, en una familia, en una ciudad, en una nación. Así que debemos anhelar. ¿Y por qué la llamamos doble unción? Vamos a mirar más adelante por qué ponemos ese título, porque la unción, aquí se habla de que el Señor, la unción del Espíritu Santo estaba sobre él. Pero cuando hablamos de una doble unción, ya les voy a decir a qué nos referimos. Los efectos de la unción son tremendos. Depende de que realmente nosotros estemos en esa correcta relación con el Señor. Recordemos que la palabra del Señor dice que esa unción reposaba sobre el siervo del Señor, sobre el siervo de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, sobre quien he puesto mi espíritu. Entonces es muy importante tener esa dependencia en Dios. El llamado que Dios nos ha hecho en este tiempo es a rendirnos ante Él y depender totalmente del Señor. La unción del Espíritu Santo no va a fluir en nuestra capacidad humana. Entonces la trampa es confiar en nosotros mismos, confiar en los hombres, confiar en el mundo o confiar en las cosas. Estamos en un mundo donde actualmente se siente ese temor, se siente esa situación de riesgo, y allí es la oportunidad, tal vez más que en cualquier otro tiempo que hayamos vivido, de depender totalmente del Señor, de buscarle en oración cada día, porque cuando hablamos de ser ese siervo, es de esa persona que depende totalmente de Dios, que depende totalmente de la voluntad del Señor, que depende de lo que dice la palabra de Dios,
es esa persona que tiene esa relación con el Señor. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice, porque me ungió. Es decir, estamos bajo esa dirección del Señor, estamos bajo obediencia al señorío de Cristo, de obediencia a esa palabra de Dios. Entonces, muy importante que comprendamos este principio para que esa doble unción fluya en nuestras vidas de una manera muy especial. Cuando la unción del Espíritu Santo fluye, nuestra vida es edificada, nuestra vida es empoderada, nuestra vida es fortalecida. Y aunque venga tristeza, por eso dice la palabra, no tendrás temor de malas noticias, sino que la unción del Señor da esa fortaleza, da esa paz, da esa confianza en el Señor, da en nosotros también esa presencia de Dios, esa gracia de Dios, que los demás empiezan a ver algo distinto en tu vida, esa causa de la unción. Pero esa causa de que seamos esos siervos del Señor, donde repose el Espíritu de Dios. Un siervo es aquel que se rinde y hace la voluntad de su Señor. Entonces, cuando somos siervos, le estamos dando el lugar a que el Espíritu de Dios opere, funcione como Él quiere, nos conduzca y nos guíe conforme sea el deseo del corazón del Padre, la voluntad del Padre. Jesús dio el ejemplo de siervo hasta el último instante en la cruz del Calvario. Él hace una oración antes de ir a la cruz: pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Muchas veces podemos estar sacrificando esa unción. La salvación pues es un regalo de Dios, es por gracia. Pero la unción muchas veces la podemos estar sacrificando. Es por gracia, pero está también en una relación de sujeción al Señor, en una relación de sujeción de mi vida, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mi voluntad, una sujeción al Espíritu Santo. Porque lo que un siervo quiere es agradar a su Señor. Y lo que nosotros como siervos de Dios debemos siempre pensar es en agradar a nuestro Padre. Recordemos que cuando el Señor sube de las aguas del Jordán, después de hacerse bautizar, hay una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y posó sobre él el Espíritu. Entonces, siempre es clave, muy importante. Ahora, habrán generaciones que se confundan con los tiempos y que van a desenfocarse, que en vez de agradar a Dios, estarán pensando primero en agradarse a sí mismos, pero allí estaría sacrificando la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando esa unción está sobre ti, edificas tu vida, pero también edificas a los que estén a tu lado. No podemos edificar a otras personas si no es bajo la unción del Espíritu Santo. Si difícilmente, si yo no le permito al Espíritu Santo obrar en mi vida, pues difícilmente voy a poder bendecir a otras personas. Entonces, aquí nos habla de una lista que esa unción iba a producir un efecto en las vidas de miles y miles de personas cuando el Mesías llegara, cuando Jesús viniera. Habla de una lista de predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, consolar a los enlutados, a los afligidos de Sión, que se les dé óleo de gozo en lugar de luto, que se les dé manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y que como resultado de esa unción sobre lo que puede hacer la unción a través de mi vida hacia las personas de mi entorno, dice que serán llamados árboles de justicia para gloria suya, y que incluso esas personas que sean tocadas por esa unción podrán reedificar las ruinas antiguas. Es decir, hay transformación de vida de aquello que fue destruido, de aquello que fue destruido por el pecado, por no caminar con el Señor, de familias destruidas, finanzas destruidas, empiezan a ser restauradas a causa de la doble unción.
mis amados, tenemos un tesoro muy grande, dice el apóstol Pablo, que tenemos un tesoro dentro de estos vasos de barro. Qué tremendo, ¿verdad? Nos ha sido confiada la unción del Espíritu Santo. Yo quiero invitar a cada uno de los que estamos aquí conectados que tengamos un momento para agradecerle al Señor y decir: qué privilegio, Dios, que me has confiado este tesoro en este vaso de barro. Y permíteme honrar, Señor, ese privilegio. Así que aquí se hace esta declaración profética de lo que el Mesías iba a hacer por la unción del Espíritu Santo que iba a reposar sobre su vida, ¿verdad? Así que en esa unción el Señor quiere que nosotros vivamos. Dice que el efecto que producen estas personas que están abatidas, que están con ataduras espirituales, que están con tristeza, que están destruidas, es que son edificadas, son restauradas totalmente. Y tenemos que pensar, para este día, para este tiempo, hay tanta gente a nuestro alrededor que está abatida, que se sienten destruidos y que están viviendo momentos de mucha confusión, de mucha tristeza. Al final, en el versículo 7 de Isaías 61 dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Esto de la unción del Espíritu Santo es todo lo que realmente necesitamos. La unción no puede ser reemplazada por la experiencia, por tus títulos. No puede ser reemplazada por lo buena gente que eres. No puede ser reemplazada porque estés en una zona de confort material o económica. No. Iglesia, somos la iglesia de la doble porción del Espíritu Santo para poder edificar a otros. Y que esa transformación se dé, porque dice que en lugar de la doble confusión, tenemos una sociedad que está doblemente confundida y necesitamos la doble porción del Espíritu para sacarnos de esa doble confusión, de ese estado de deshonra. Un estado de deshonra es cuando vivíamos sin importarnos lo que hacíamos, porque pues como cuando el Espíritu Santo no está en un corazón, uno no está pensando en agradar a Dios. Cuando el Espíritu Santo está en un corazón, lo primero que uno quiere es agradar a Dios. Precioso el Señor, y qué privilegio tener al Espíritu Santo. Pero mis amados, también dice: y tendrán perpetuo gozo. Es decir, que es un gozo en el Espíritu Santo, es un gozo que no depende de la magnitud de las dificultades o pruebas que estemos atravesando. Ese gozo nos da la fortaleza, nos da la fuerza para prevalecer aún en medio de tantas dificultades, de tantas barreras. Por eso es tan hermoso ver que un pueblo de Dios persevere aún en medio de situaciones difíciles. ¿Cómo es posible? En lo humano no se puede. Es a causa de esa unción del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Qué tal si levantas tu mano y le dices: gracias, Señor, porque a causa de la unción he podido prevalecer y me has dado las fuerzas para mantenerme firme? Maravilloso. Tenemos el caso de David. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, que Samuel unge a David ese día, el profeta Samuel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces aquí nos describe muy claramente cómo a través del profeta imparte esa unción. O sea, cómo Dios usa la iglesia, cómo Dios usa a sus siervos de alguna manera para repartir esas asignaciones que el Señor da, y para esa asignación te unge con el Espíritu Santo para que cumplas tu asignación. Ahora, David era un adorador. Algo que llama la unción es la adoración. David era un pastor de ovejas y tenía un corazón
dispuesto para Dios. Entonces la adoración, un corazón dispuesto, un corazón de siervo, llama, atrae esa unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces ahí nos habla que David fue ungido. Inmediatamente nos da una evidencia de esa unción, o sea, de manera intencional. En el versículo 14 y versículo 23 pues vemos un contraste. El rey de turno, a quien David iba a reemplazar sin saberlo hasta el momento, Saúl, era todo lo contrario a David. Saúl se había dejado llevar por las presiones del mundo que lo rodeaban. Se había dejado llevar por la intimidación, se había dejado llevar por el descontento, se había dejado llevar por sus dudas, por tantas cosas de este mundo. Y muchas veces en este mundo quiere robarte esa comunión con el Espíritu Santo. Y a veces estamos incluso a punto de caer o hemos caído. Y cuando fallamos, pues uno siente una acusación de Satanás muy fuerte en contra de tu vida. Y pues vemos que Saúl pues había desobedecido, deshonrado a Dios, al profeta, deshonrado el sacerdocio, deshonrado el altar de los sacrificios, deshonrado el lugar de adoración. Este hombre había caído, dice la Escritura, el diagnóstico espiritual de este hombre era que había caído en la obstinación, en la rebeldía, en la idolatría y hasta en la adivinación, dice la Escritura. Es muy triste uno ver personas que comienzan conociendo al Señor, manifestaciones bonitas del Espíritu Santo sobre sus vidas, porque si tú lees al principio de la vida de Saúl, el hombre hasta profetizaba y todo, lo tomaba la unción, y la gente, ese hombre, no, qué unción, qué tan especial. Pero como la unción no es de uno, la unción es del Señor, entonces debemos tener mucho cuidado, porque tenemos que honrar esa unción. Y eso fue lo que le faltó a Saúl, le faltó esa honra. Encontramos otro elemento muy importante que atrae la unción, que es la honra. ¿Y cuál era el estado espiritual entonces de Saúl en este momento en el primer libro de Samuel 16, verso 14? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. O sea que le abrió puertas a cosas incorrectas, siendo una persona escogida por Dios, siendo un líder de la obra de Dios, siendo el líder de Israel, conociendo la palabra, pero lamentablemente pasa en ocasiones ver personas que luego uno los ve con un mal espíritu. Ya no está el Espíritu de Dios fluyendo en sus vidas. Ya no les importa si están agradando o no a Dios. Empiezan a hacer cosas que antes hacían, incluso algunos empiezan a hacer cosas que ni siquiera antes de conocer a Dios hacían. Muy delicado, es muy triste. Y Saúl estaba en ese estado espiritual terrible y le atormentaba. Es decir, créeme que cerrarle las puertas al Espíritu Santo y darle rienda suelta a tus criterios, a tus deseos, eso no va a ser algo maravilloso. Eso te va a atormentar. Y este hombre era atormentado por ese espíritu malo. Pero mira que el versículo 23 vemos ese contraste y vemos el efecto de la unción en aquellos donde opera un mal espíritu. El efecto de la unción sobre aquellos donde opera un mal espíritu. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando nosotros vivimos bajo esa unción del Espíritu Santo, vamos a lograr tocar vidas. Incluso Dios nos va a usar como un instrumento para que esas vidas sean liberadas de malos espíritus. Tal vez una persona tiene un espíritu de tristeza, tal vez un espíritu de amargura, tal vez un espíritu de lujuria, tal vez un espíritu de drogadicción, de alcoholismo, tal vez un espíritu de rebeldía.
Y de pronto tú te acercas a predicar la palabra, a orar por esa persona, a hablarle. Y mientras tú lo haces, pues el Espíritu Santo está quebrantando todas esas fortalezas diabólicas, espirituales que hay en los corazones, en las vidas de las personas. Uno puede ver rostros muy lindos, gente muy preparada, personas muy especiales, pero afectadas por espíritus malos, afectadas por demonios. Y vemos cómo la unción operó. Recuerda que Samuel había ungido a David. Recuerda la importancia de esa relación del profeta con David, profeta que representa los siervos de Dios, la iglesia, y cómo continuamente tú tienes que mantenerte en la unción del Espíritu Santo. Otra vez que entonces el profeta te ministra, te predica la palabra, y entre tú más recibas, pues más unción del Señor se activa en tu vida, es decir, más control del Espíritu Santo. Depende mucho obviamente de la actitud de tu corazón, pero vemos que Jesús en Mateo 24 nos da otra ilustración muy poderosa de los efectos de la unción sobre la vida de otras personas. La unción a través de ti en la vida de otras personas. Mateo 24, Mateo 12, versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesucristo no habla de un talento humano. Él, aún siendo el Hijo de Dios, no dice si yo echo fuera los demonios. Jesús dice sí, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nos habla, el Señor reconoce que hay una presencia espiritual que se opone, que no quiere que los hombres y las mujeres conozcan la presencia de Dios, conozcan los planes de Dios. Jesucristo nos hace caer en cuenta de esa realidad espiritual y que se requiere la unción del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo también que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, amada iglesia, nosotros necesitamos estar en esa comunión con el Señor, amar la palabra, tener un corazón muy sencillo. El Espíritu Santo nos ha hablado de la sencillez en este último mes, ¿no? Nos ha martillado fuertemente que tengamos un corazón sencillo delante del Señor, que nos rindamos. Porque pues, tiempos como estos y ser altivo, la verdad que esa es una doble confusión, como veíamos ahora en Isaías 61. Y es muy triste, ¿no?, que algunos hijos de Dios entren en esa doble confusión y más bien se levante como un propio criterio, y que ese criterio personal, entre comillas, aparentemente cristiano, menosprecie al profeta, menosprecie la revelación y se imponga y todo lo quiera ver bajo esa imposición. Es un engaño, es una trampa. Entonces la unción del Espíritu Santo es un regalo, es por gracia, pero quiere operar a través de ti para que tú vivas agradando a Dios, pero que a través de ti otra gente sea liberada. No, tienes que pensar que hay muchísima gente está atada, tu jefe, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tu familia. Tú los ves como aparentemente normales, pero es que hay algo espiritual que no ven los ojos físicos. Y aparentemente Saúl se veía normal, era el rey, pero David empezaba a tocar el arpa y bueno, el espíritu malo lo tomaba y luego era liberado. Pero ¿cómo lo logró? Por la unción del Espíritu Santo. Amada iglesia, no es en tus fuerzas. Nosotros podemos perfectamente hacer discípulos a causa de la unción del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver perfectamente la obra de Dios en las vidas de personas a las que nosotros nos acerquemos, porque no es en tus fuerzas, sino que la unción del Espíritu Santo va a liberar ese matrimonio, va a liberar esa persona de ataduras, va a romper esos yugos de maldad. Entonces esas personas que antes
eran esclavizadas a un pecado, a un vicio, a un delito, a algo incorrecto, a algo abominable a los ojos de Dios, en un momento determinado empiezan a adorar al Señor, empiezan a hablar distinto, empiezan a sentir las cosas distintas, empieza a restaurarse todas esas ruinas antiguas, son liberados de esa doble confusión, de esa deshonra, y viene toda esa transformación en los corazones. La sociedad que enfrentamos el día de hoy, pues Jesús nos la advirtió en Mateo 24, versículo 10 al 12. Mateo 24, eso 10 al 12, muchos tropezarán. Entonces, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ahí está el reto. Por eso hablamos de la doble unción. Porque solamente con ser cristianos, porque de pronto a alguien le llamaría eso que es la unción porque conoce del Señor, entonces nos tocaría hablar de una doble unción. Nos tocaría dar a entender que no es suficiente decir soy cristiano o conocí del Señor. Tienes que estar ungido para este tiempo. Tienes que estar bien ungido por el Espíritu Santo. Ah, no, pero es que yo en la iglesia sirvo es a los niños. No, pero es que yo no soy el pastor. No, pero es que yo no soy tal. No. Todo hijo de Dios, para vivir en el tiempo que nos corresponde, que nos tocó vivir, tiene que estar ungido por el Espíritu Santo. Si no, lamentablemente, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo personalmente lo he visto, cómo el amor de muchos se ha enfriado. Tal vez tú has visto también. No juzgamos, pero hemos visto. Pero entonces lo que Dios quiere es que cada uno guardemos nuestra vida y nuestro corazón. Necesitamos más del Espíritu Santo en este tiempo. La iglesia de los Hechos nos muestra cómo esa gente tenía hambre de Dios. Y en Hechos 6:7 dice que crecía la palabra del Señor y que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Mis amados, el Señor está buscando gente como Eliseo. Elías le dijo a Eliseo, dime qué quieres. Yo quiero una doble porción de la que hay en ti. Y ese hombre nos enseña todos los principios que hemos visto aquí para traer la unción. Fue siervo de Elías, fue generoso, el hombre ofreció estos bueyes, los compartió con las personas, seguía a Eliseo, no se separaba de él. Entonces por eso es muy triste cuando un creyente permite que venga esa separación de su iglesia, esa separación de sus pastores, esa separación del Espíritu Santo, de la palabra. No debe ser. Eliseo nos enseña que tenemos que ser la iglesia de la doble porción. Lo que estamos viviendo y lo que nos espera es fuerte. Se están deconstruyendo los valores, los principios. Hoy en día se hablan de distintas versiones de matrimonio, distintas versiones de familia, y se nos olvida que el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra. Se nos olvida eso, se nos olvida que Dios hizo hombre y mujer, los hizo. Hoy en día las mismas cortes y gobiernos avalan decisiones y legalizan homicidios como el aborto, como la eutanasia, cosa perversa y atroz. Y no les importa lo que Dios piensa. Y detrás de todo eso, ideologías donde se le quiere hacer manipular y hacer creer a la gente que el gobierno es el papá de todos nosotros y que el gobierno nos tiene que resolver todos los problemas personales que todos tenemos, y que la policía son unos malvados, y que los buenos son los malos y los malos son los buenos. Una cosa, mejor dicho, una locura. Necesitamos estar ungidos por el Espíritu Santo. El Señor está preguntándonos, ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde está la iglesia que está esperando mi segunda venida? ¿Dónde está mi iglesia obediente que me ama
y que me sirve y que predica la palabra? ¿Dónde está mi iglesia que hace discípulos? ¿Dónde está mi iglesia que hace que otras familias se acerquen a mi presencia, se acerquen a la iglesia, a conocer la palabra? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos que predican la palabra y que hacen discípulos y que ganan almas para Cristo? Date cuenta que hoy en día hay mucho cristiano, pero se necesita una doble unción, porque con la unción que creemos tener y el mundo que nos rodea no es suficiente. Eliseo tuvo esa doble porción. Veíamos la semana pasada en tiempos de fe en familia cómo Eliseo hizo 14 milagros, Elías hizo 7, y cómo Eliseo era un hombre muy apasionado y cómo Dios lo usó de manera sobrenatural. Te invito a que nos rindamos. Te invito a que renunciemos a toda tibieza espiritual, a toda liviandad. Te invito a que nos llenemos de la presencia del Señor, que renunciemos a todo pecado. Te invito a que dejemos toda rebeldía y obstinación a un lado, todo orgullo, toda altivez, y que seamos sencillos y que podamos recibir esa revelación del privilegio de servir al Señor, de hacer discípulos, de predicar la palabra, de ganar otras personas para Cristo, de llevarlos a la iglesia, de verlos nacer en Cristo, porque para eso es la unción, para ayudar a otros, para restaurar, para liberar, para bendecir. Espíritu Santo, gracias por esta palabra, pero te ruego, Señor, que tu pueblo, que tu iglesia, Señor, reciba esta palabra en obediencia. Jesús mismo nos da el ejemplo y Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús mismo nos da el ejemplo diciendo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de los cielos ha venido sobre vosotros. Señor, aquí están nuestros corazones. Te presento la iglesia. Te presento cada uno de tus hijos, aquellos que están liderando, aquellos que están haciendo discípulos, aquellos que se están preparando, otros que apenas están comenzando a dar sus primeros pasos en la vida cristiana, Señor. Pero te ruego por toda la iglesia para que seamos esa iglesia de la doble porción del Espíritu Santo, esa iglesia tipo Eliseo, Señor, que no se conforma, que para estos tiempos finales de tanta confusión, que para estos tiempos finales donde tenemos que aceptar la realidad que tú nos adviertes, que el amor de muchos se va a enfriar, Señor, podamos permanecer bajo la doble unción del Espíritu Santo. Para estos tiempos que muchos van a elaborar su propia religión, su propio criterio, que aún conociéndote a ti, no es lo que tú digas, sino lo que ellos digan, lo que ellos sientan en su corazón, lo que ellos deseen, lo que ellos quieran. Pero hoy, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Vamos a decirle: Señor, me rindo ante ti. Perdóname, límpiame, lávame. Lávame, Señor, santifícame. Dile: Señor, límpiame. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Señor, límpianos. Dile: Señor, consagro mi vida a ti, purifícame y lléname de tu presencia. Mis amados, renunciemos a toda esa altivez. Renunciemos a querer manipular la palabra de Dios a nuestro criterio, según nuestras emociones. Qué tristeza que el amor de muchos se enfríe, pero que arda en tu corazón ese fuego del primer amor, que se mantenga, y que entonces la unción del Espíritu Santo a través de ti toque otras vidas. Que la unción del Espíritu Santo a través de ti libere otras personas, restaure, sane, levante.
Señor, gracias por tu unción y por este honor y por este privilegio. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Desde ya haciendo planes, entonces, obedeciendo esta palabra en el nombre de Jesús, tú vas a ir bajo la unción del Espíritu Santo, porque no es en tus fuerzas, no comiéndote las uñas ni diciendo, ay no, pero no, nada. Cuando no estábamos con el Señor no nos comíamos las uñas para pecar, eso pecábamos deliberadamente. Ahora que tenemos al Espíritu Santo, tenemos que tener esa pasión, ese fuego, esa determinación. Ora por la gente, comparte la palabra, bendícelos, recógelos en sus casas, llévalos a la iglesia. Encárgate de esa familia, pastoréalos. La unción del Espíritu Santo a través de ti va a bendecir a muchísimas personas, va a sanar, va a liberar, va a restaurar, y que este domingo los pueda llevar a familias bendecidas aquí en Medellín, Colombia, en Ciudad del Río, lugar campestre El Piqueteadoro, domingo, faltando 10 para las 10 de la mañana. Allí estamos, arrancando ese tiempo tan especial de familias bendecidas. Quiero invitarles para que honremos al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Padre, que tu nombre sea glorificado. Aquí están nuestros diezmos y nuestras ofrendas para ti, que suba como olor fragante y bendice este pueblo tuyo. Recordemos la generosidad que hay en esos hombres que caminaban bajo la unción. Una de las características que ellos tenían es su generosidad para con la obra de Dios. Eso atrae unción sobre tu vida. Y Señor, que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, les amamos. Iglesia, un abrazo para todos. Vamos adelante en unidad, creyendo a lo que Dios nos está hablando, guiando, ordenando. Un abrazo para todos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El próximo domingo 5 de septiembre en Familias Bendecidas. Me cuida como nadie. Un nuevo tiempo de Dios para tu vida. Su amor, su poder sobre ti y todo cuanto Dios te ha confiado y confiará. Ven con tus invitados a Visión Internacional Casa de Dios para Todos, lugar campestre Piqueteadoro, Ciudad del Río. Tendremos transmisión por Facebook y YouTube. Es un amor.